Muy buenos días amigos y amigas, bienvenidos otro sábado más a la Iglesia Adventista Virtual. Esperamos de todo corazón que estéis bien y se acuerden que Dios nos dice que no nos preocupemos porque Él está con nosotros. Es nuestro deseo que disfruten del programa de hoy. ¿Están listos? Comencemos. Enfoque misionero. Estas ruinas alguna vez fueron una bella iglesia. Ahora las plantas tomaron su lugar, pero aún hay esperanzas. Como estas plantas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día echó raíz a este país hace 100 años. En 1926, los primeros misioneros adventistas R. Heibel y E. Farmer llegaron a Liberia. Un año después, estos misioneros alemanes establecieron la primera iglesia adventista. Comencé a asistir a esta iglesia en 1989 con mi difunto padre, que era diácono de la iglesia. Él me traía a la iglesia cuando yo era niño. Después se estableció aquí una escuela y nos animaban a los jóvenes de la iglesia para que viniéramos a esta escuela. Entonces el pastor me invitó a las clases bautismales de la iglesia. A partir de ahí iba a la iglesia con mi padre, aunque no en forma habitual, pero sus esfuerzos me convencieron y me convertí en miembro de la iglesia adventista del Séptimo Día. Cuando el hermano Maye fue bautizado, estalló la primera guerra civil en Liberia. El conflicto político y militar obligó a emigrar a muchos miembros de iglesia. Los rebeldes quemaron tanto la iglesia como la escuela. Salimos corriendo. Podíamos escuchar los disparos. Aquellos que quedaron atrás pronto nos trajeron la noticia de que su iglesia ha sido destruida y quemada. El lugar que alguna vez fue una bendición y fuente de gozo estaba en ruinas, pero cuando terminó el conflicto, un fiel grupo pudo adorar en el único espacio que sobrevivió a la destrucción. Hasta hoy felices adoran juntos y confían en poder reconstruir este lugar y que la congregación vuelva a ser lo que fue alguna vez. Lamentablemente los fondos son escasos. Se necesita un milagro para reconstruir siquiera una parte del edificio. Si tuviera dinero, yo mismo lo haría. Pero por ahora, con la congregación que tenemos, no podemos ni levantar una estructura aquí. Mi anhelo es que la Iglesia Mundial nos ayude para poder reconstruir este lugar. Su ofrenda del 13º sábado ayudará a reconstruir una iglesia adventista pionera de Liberia, donde se pueda restablecer el templo y la escuela. Por favor, oren por los hermanos de Liberia, para que su sueño se haga realidad. Gracias por su aporte a la ofrenda del 13º sábado de este trimestre. Momentos musicales. Cuenta la historia que una familia desde el principio le abrió la puerta
Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Quédate en mí. Quédate en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. 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 Momentos de oración.
Hola, hola, queridos hermanos, un saludo cordial para todos. Qué gusto poder compartir la primera lección del nuevo trimestre, cuyo título es Hacer amigos para Dios, el gozo de participar en la misión. Y para esta ocasión tenemos a 3 invitados especiales de la Iglesia de Vecindario, la directora del Club de Exploradores, Lorena. Qué gusto saludarte y gracias por estar aquí. Quisiera saludar a tus amigos. Sí, muchas gracias, Pastor, por la invitación. Estoy muy contenta de poder compartir la escuela sabática y dar mi granito de arena para esto, que llegue a todos los hogares. Y muchos saludos para todos los hermanos de todas las iglesias de Canarias. Muy bien, pues perfecto. Esos saludos llegarán ahí a todos nuestros hermanos, especialmente a tus niños del club, ¿no es cierto? Y luego también tenemos de la Iglesia de Ingenio, nuestro esfuerzo misionero allí, con el grupo de Ingenio que cada vez se consolida mejor. Nuestro querido hermano Lucio, director del grupo y director misionero. ¿Quieres mandar un saludo a tus amigos y familia, Lucio? Saludos para todos, queridos hermanos y amigos. Gracias, Pastor, por la invitación. Que el Señor nos bendiga y que podamos sacar provecho de la lección de la escuela sabática. Muy bien, gracias por estar aquí. Y por último, de la Iglesia de Las Palmas, tenemos a una de nuestras ancianas de iglesia, nuestra hermana Pino González. Gracias por aceptar la invitación de participar. Pino, ¿quieres saludar a tus familiares y amigos? Cómo no, quiero dar las gracias también por permitirme participar y quiero desearles un feliz sábado y que sea una lección y un trimestre de bendición para todos los miembros de nuestras iglesias. Muy bien, y vamos a iniciar con una palabra de oración nuestra lección. Lucio, nos dirijas en oración, por favor. Querido y hermoso Padre que estás en los cielos, te damos gracias por estar aquí congregados en la distancia, pero cerca para entender tu palabra un poco mejor. Te pedimos que nos des de tu espíritu y que nos des también de tu amor para que podamos compartir de todo aquello que a lo largo del trimestre vamos a aprender para ser mejores testificadores de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, vamos allá a entrar en materia con nuestra lección de esta semana y voy a permitirme compartir pantalla para poder entonces ilustrar y presentar mejor nuestro tema de hoy. Y como lo mencionábamos, estamos ya en el nuevo trimestre que es de julio a septiembre y la lección de esta semana de forma concreta es ¿por qué testificar? Y vamos a analizar algunas razones de por qué testificar. Y déjame decirles que algo a manera de introducción, y es que en el corazón de Dios, en el interior del corazón de Dios existe el deseo de que todas las personas alcancen la salvación. Él anhela que cada uno de sus hijos experimenten el gozo de la salvación y la vida eterna. Él ha liberado todos los poderes del cielo para redimirnos. Ha enviado a su Hijo amado a fin de que haya un espacio para ti en el cielo. Y no hay nada más importante que tu salvación personal para Dios. Así que esa quizás es razón suficiente, ¿verdad? Y esto tiene que ver incluso con nuestro texto de memoria para esta semana. Vean qué lindo, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así que este es nuestro tema de esta semana y a manera de bosquejo y de estructura, el por qué testificar, 5 razones concretas vamos a desarrollar durante esta semana. La primera es, testificamos para ofrecer la salvación al mundo. La segunda razón es, testificamos para hacer feliz a Dios. La tercera razón es, testificamos para crecer en el Señor. Y número 4, nosotros testificamos para obedecer el mandato de Dios de ir y predicar al mundo. Y la quinta es que testificamos por amor a Dios. Es decir, que el amor a Dios es la motivación. Por eso bien decía Pablo, el amor de Cristo nos constriñe. Así que estas 5 razones son las que vamos a analizar a continuación con mis invitados, nuestros invitados especiales, nuestros instructores, Lorena, Pino y mi querido amigo Lucio. Así que empezamos con la primera sección. La primera razón por la cual testificamos es para ofrecer la salvación al mundo. Es decir, darles la oportunidad a la gente de que alcancen la salvación. Y es que nosotros no queremos ser egoístas, ¿verdad? Quisiéramos compartir con otros la salvación en Jesús. Bueno, vamos a ir a la primera pregunta que
voy a pedirle a Lucio que él pues me ayude a trabajar con esta primera pregunta. Y tiene que ver con esto. Dice la pregunta: ¿qué enseña el Evangelio de Lucas sobre el propósito de Cristo al venir a la tierra? Y una segunda pregunta que va unida a esta es: ¿cómo cooperamos con Cristo en su obra de salvar a los perdidos? Esta sería la primera pregunta de reflexión en esta sección que estamos trabajando hoy en estos momentos. Así que, Lucio, voy a pedirte de favor que comiences ya a desarrollar estas dos primeras preguntas. Adelante. La primera dice que hace una referencia al Evangelio de Lucas. Es un texto que Jesús usa en el contexto de la salvación de Zaqueo, ¿verdad? Sí. De Zaqueo y de su familia. Sí. Entonces Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Por qué vino la salvación? Porque allí se predicó el Evangelio. Correcto. Y es importante que cuando Zaqueo se encontró con Jesús, cuando la salvación entró en su casa, experimentó una reacción en su vida. Y la primera reacción fue: si en algo he ofendido o si alguna cosa he hecho mal, lo voy a restituir hasta cuadruplicándolo, ¿no? Entonces, el texto nos dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros no podemos salvar a nadie, pero sí que podemos buscar, ¿no? Entonces, la búsqueda es algo constante en la Biblia. Vemos a Dios ya en el Antiguo Testamento buscando de manera continua al ser que se había extraviado, pero la revelación más perfecta de Dios es Jesús. Y entonces Jesús tuvo que venir a la tierra, ¿verdad? Se encarnó, y en su ministerio vemos cómo Jesús emprendió una búsqueda incesante, ¿verdad?, del ser pecador. Dicen algunos historiadores como Flavio Josefo que Jesús aproximadamente recorrió cerca de 200 ciudades o lugares en busca de los perdidos. Y en aquel entonces no existían transportes como hoy. Cerca de 200, sino probablemente más, porque la Biblia no contiene todos los sellos de Jesús, dice el apóstol Juan, ¿no? Entonces, nosotros testificamos para salvación porque predicamos el Evangelio. Y dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos que el Evangelio es poder de Dios, poder para salvación, ¿no? Es dinamita, es la palabra profética más segura, ¿no? Es aquella que escudriña incluso nuestros corazones. Entonces, cuando el Evangelio penetra, transforma. Entonces, cada vez que nosotros testificamos, estamos dando, como dice la Poesía Sabática, no una oportunidad, sino la mejor oportunidad para que las personas alcancen la salvación. Y ahora eso enlaza con el texto de Santiago, en Santiago 5, ¿no? Sí. Que dice que nosotros, cuando cooperamos con Dios, llevando el Evangelio, estamos llevando a las personas a la salvación, a los pies de Jesús, y los cubrimos de multitud de pecados, dice el texto. Así que en esta primera sesión debe haber un compromiso por nuestra parte, ¿no? Involucrarnos en la obra de Dios. Entonces, ese es quizás el énfasis, ¿no? O la parte que nos toca a nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. Muy bien, estupendas respuestas a esta primera pregunta, esta primera sección, ¿verdad? Yo creo que cuando nosotros compartimos a Jesús con otros, le brindamos a ellos la oportunidad de ser salvos. Y por amor a esta gente que tenemos en nuestro entorno, ¿verdad?, es bueno compartir a Jesús, que las conversiones puedan llegar como resultado de que la gente conozca a Jesús. Pues muchas gracias, Lucio, por esta pues interesante respuesta a esta pregunta. Muy bien, pues vamos ahora a entrar a la siguiente pregunta. Vamos a ver la siguiente pregunta y la siguiente sección. Y la segunda razón por la cual nosotros testificamos es para hacer feliz el corazón de Dios. Esto es interesante, hacer feliz el corazón de Dios. ¿Será que Dios se pone feliz por nuestras actitudes o nuestras acciones? Mirad el texto que he puesto aquí en la parte superior de este slide. Dice: así os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Quiere decir que es probable que el corazón de Dios se alegre, ¿verdad? Y esta es la segunda razón por la cual nosotros testificamos. Así que vamos a trabajar con esta pregunta, y esta pregunta es para Lorena. Allí en el capítulo 15 de San Lucas se presentan algunas parábolas
¿Cómo terminan estas historias que contó Jesús? ¿Y qué dicen estos finales acerca de Dios y de su gozo? Así que, Lorena, es tu momento para poder desarrollar y trabajar en esta pregunta. Sí, adelante, Lorena. Vale, pues como nos dice la Biblia, en Lucas 15 hay varias parábolas. Estas parábolas pues nos cuentan de cosas perdidas que fueron halladas, de personas que fueron encontradas. Entonces, el final de estas parábolas es sorprendente. Tiene un final feliz, pero aparte de ese final feliz, nos sorprende ver que personas salen, el gozo es tan grande en ellos de encontrar al Salvador que salen a la calle a buscar con quién compartir. La que perdió la moneda va y busca a sus vecinos, a personas tal vez desconocidas que no tenían un contacto cercano, sin embargo va, las busca y quiere compartir el amor. Nosotros generalmente llamamos a eso el primer amor, es la persona que cuando conoce a Jesús pues tiene el deseo de compartir, de contarle a todo el mundo. Eso es lo mejor que podríamos tener. Todas estas historias terminan con finales felices, porque la mayoría han encontrado lo que habían perdido, pero lo mejor de todo es que han sabido compartir. Entonces yo pienso que la misión está cumplida en esa parábola y también Dios en su sabiduría puso esa pequeña partecita de decir de que salieron a compartir o a llamar para que las personas pudieran conocer, para que nos dejara estos ejemplos para que nosotros hiciéramos lo mismo, saliéramos. Nosotros tenemos mucho conocimiento tal vez de la palabra de Dios, pero tal vez no es eso lo que la gente necesita. La gente necesita conocer que hay un Dios de amor que los ama y que vuelve a llevarlo. Porque en medio de esta pandemia, en medio de dolor, en medio de frustraciones, pues necesitamos que haya alguien, una persona que nos diga que todo esto pasará, que Dios le ama y que tiene a quien aferrarse. Entonces, eso fue lo que transmitieron estas personas en estas diferentes parábolas. El final feliz y lo pudieron compartir. Y ojalá nosotros también pudiéramos compartir todo lo que nosotros conocemos. Ya sea un niño, ya sea un vecino, ya sea un amigo. No contándole tal vez cosas de la Biblia, sino a través de nuestro testimonio de lo que Dios ha hecho por nosotros, pues acercarle a ellos al amor de Jesús. Esa es mi pequeña intervención en cuanto a este. Muy bien, excelente. Y es que todo el cielo se regocija cuando se encuentran a los perdidos, ¿verdad? Y las tres parábolas hablan de eso. La oveja perdida, el pastor que encuentra esa ovejita perdida, el padre que ha perdido a su hijo y que él regresa y se da un abrazo fuerte y hace fiesta, ¿verdad? Hace celebración. Y esa mujer que encontró esa dracma perdida. O sea, que cada vez que nosotros revelamos el amor de Dios y buscamos a los perdidos y los encontramos y los traemos, pues todo el cielo canta, todo el mundo se alegra. Si hay alegría en la tierra, ¿verdad? Este sábado tendremos 6 bautismos. Nos alegramos nosotros en la tierra y el cielo también se alegra, ¿no es cierto? Así que gloria al Señor, gracias por tu respuesta tan acertada. Vamos entonces a seguir con nuestro bosquejo de la lección y vamos a entrar ya a la tercera razón por la cual nosotros testificamos. Y nosotros testificamos para crecer. Mira lo que dice San Juan 7:38, de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Dios quiere que de nuestro corazón broten ríos de agua viva. Y la siguiente pregunta es exactamente para Pino, ¿sí? Que tiene que ver con el crecimiento cristiano, tu experiencia personal. ¿Cuáles han sido tus propias experiencias al testificar a otros, orar con otros y ministrar a las necesidades de los demás? Tú como anciana ministras necesidades de otras personas, cuando oras por otros, cuando testificas. Y la pregunta también es, ¿cómo han impactado estas experiencias en tu propia fe y en tu caminar con el Señor? Esto tiene que ver con esta sección, ¿verdad? Que tiene que ver con el crecimiento cristiano. Nosotros, la tercera razón dijimos que testificamos porque crecemos en el Señor cuando testificamos. Adelante, Pino. Ahora es tu tiempo y tu momento para que puedas desarrollar esta sección.
Bien, nosotros no crecemos solamente por el estudio de la palabra del Señor y por la oración, sino que se nos da el privilegio de lo que aprendemos y de lo que vivimos con el Señor cada día, poderlo compartir con los demás. Y esto es lo que realmente nos impulsa a crecer. Porque cuando yo tengo que, o cualquier hermano tiene que ministrar a otras personas, darle estudios bíblicos, explicarles un texto, orar con ellos, llevar una palabra de ánimo, de consuelo, tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar, tenemos que ir a la palabra del Señor para instruirnos, para luego ser ríos de agua viva que broten de nosotros para dárselo a los demás. Así es. Es un privilegio que el Señor nos da, no es una carga, es un honor el poder hacerlo, el poder llevar el gran tesoro, la perla de gran precio que nosotros hemos encontrado a esas otras personas. Podemos elegir ser como el mar muerto, lleno de sal, falto de vida, y no dar nada a los demás. Pero sin embargo, podemos elegir ser como el mar de Galilea, el lago de Tiberíades, que es dulce, que también está bajo el nivel del mar, igual que el mar muerto, que ambos son, les llega el agua del río Jordán, pero uno la aprovecha y el otro no. Nosotros debiéramos de ser como ese mar de Galilea, que está lleno de peces, que Jesús y sus discípulos estuvieron en él y que da vida. Estudiando esta sección me acordé de la mujer samaritana con la que Jesús tiene una conversación muy interesante y le ofrece darle el agua de vida y ella le dice, pero ¿cómo? Tú me la vas a dar si no tienes de dónde sacarla. Y el Señor le muestra que es Él, que de Él brota ese agua de vida que ella necesita. Y cuando ella comprende a lo largo de la conversación que realmente hay salvación en lo que Él está explicando, no le importa su condición caminosa, no le importa la vergüenza que vive, va a su pueblo, llama a la gente y los trae a los pies de Jesús. El Señor nos llama a compartir, a usar ese privilegio de ser ministradores de su palabra, de llevarlos a otros, porque ellos van a encontrar la salvación. Muy bien, excelente. Me gustó eso que ilustraste de Mar Muerto, ¿no? Y es que si no compartimos nuestra fe, nuestra vida espiritual, se volverá tan estancada como el Mar Muerto. Sí, me gustó eso, Pino, gracias. Y es que hay que recordar, crecemos a medida que compartimos con otros lo que Cristo ha hecho en nuestra propia vida, ¿cierto? Cuando nosotros compartimos nuestra fe, nosotros mismos nos fortalecemos. Me pasa a mí, hay gente que se admira cuando veo un estudio bíblico de cómo me sé la Biblia de memoria, porque me la sé de memoria porque comparto mucho la fe, ¿verdad? Y al compartir mucho la fe, automáticamente la palabra te queda grabada. Dice que el que enseña y el que comparte aprende el doble. ¿No es así, Lucio? Tú que siempre estás enseñando también. Sí, gracias a Dios. Sí, entre más uno comparte, más aprende. Y la experiencia es de crecimiento espiritual. No lo va beneficiado a nosotros. Sí, por supuesto. Bueno, pues vamos a seguir. Gracias, Pino, por esta sección bien desarrollada. Vamos a continuar entonces ahora con la cuarta sección de nuestro estudio, ¿sí? Y tiene que ver con la cuarta razón por la cual testificamos, y es para obedecer el mandato de Jesús. Recuerden que la gran comisión que nosotros tenemos es ir y predicar el Evangelio. Esa es la gran comisión a la cual nosotros Dios nos ha enviado, de ir a todo el mundo a predicar, ¿qué cosa? El Evangelio a toda criatura, ir y hacer discípulos, el discipular a otros. En fin, vamos a esta sección con la siguiente pregunta, y esta es para Lucio. ¿Qué nos dicen estos textos, estos pasajes sobre el corazón de Dios? ¿Cuál es su prioridad, la prioridad de Dios? Incluso una pregunta adicional, ¿cuáles son los peligros para la iglesia, incluso en el nivel de la iglesia local, si se enfoca demasiado en sí misma al punto de que olvida su propósito original? Es decir, hay iglesias que pueden estancarse y perder el sentido de misión. Bueno, Lucio, háblanos de este punto que me parece interesantísimo. Estos pasajes que nos hablan acerca de la prioridad de Dios y del corazón de Dios con respecto a compartir el Evangelio. Adelante, Lucio. Sí, esto tiene un enfoque muy interesante, esta parte de la escuela sabática, ¿no? Es quizás la parte que más nos duele, ¿no? Los dos textos nos hablan del amor de Dios, ¿no?
El apóstol Pedro dice que el Señor no retarda su promesa, como algunos lo creen, sino que es paciente, esperando que todos procedan al arrepentimiento. Y Pablo le dice a Timoteo que para Dios es bueno y agradable, ¿verdad? La salvación del ser humano. Así que el principal objetivo, la meta principal de Dios para el ser humano es la salvación. Y vemos que Dios hace un trabajo incesante en este aspecto, ¿no? Es un Dios de amor, es un Dios que busca al ser humano de manera constante, es un Dios empático, ¿no? Que se goza con los que se gozan y se sufre con los que sufren. Pero Dios es un Dios cumplidor, ¿no? Es un Dios de pactos, dice la Biblia. Dios nunca falla. La Biblia dice en San Juan, voy a leer algún texto, ¿sí? San Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿no? Entonces, el amor de Dios no es algo teórico, tiene que ser práctico. Si amamos a Dios, tenemos que manifestar ese amor a los demás. Dice la palabra que nosotros somos cartas leídas para un mundo que perece en pecado, ¿no? Escritas con el poder del Espíritu Santo. Somos sal para la tierra, somos luz para el mundo. Entonces, esta pregunta tiene que ver con la fidelidad del ser humano, ¿no? Cuando antes usted leía, mencionaba el texto de la Gran Comisión, por tanto, id y haced discípulos, allá hay un mandato. De hecho, el texto en su idioma original es, por tanto, yendo, ni siquiera usa el imperativo, sino que ya lo da por hecho de que la iglesia lleva en sus genes, ¿no? El buscar a las ovejas o la moneda perdida, ¿no? Entonces, ese gozo que Dios tiene por sus criaturas, ¿no? Dice Elena White que Dios ha puesto todas las riquezas celestiales a disposición de la humanidad para que sean salvos. O sea, que en Dios no se ha escatimado nada, ni a su propio Hijo, ¿verdad? Lo ha entregado todo. Entonces, ¿qué es lo que Dios requiere de nosotros en este aspecto? Pues establecer prioridades. El ser humano, por tristeza o tristemente por cuestión del pecado, no somos fieles a casi nada, ¿no? Por lo menos en las cosas de Dios. Emprendemos proyectos y luego muchas veces fracasamos, ¿no? Entonces, ¿somos fieles a lo nuestro? Sí, pero a lo de Dios casi siempre queda en un segundo orden, ¿no? Entonces, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, versículo 30, dice, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia y todo demás vendrá por añadidura. Entonces, es cuestión de establecer prioridades en nuestra vida. Y me encanta una ilustración que usa algún pastor que dice que la iglesia como cuerpo, que tiene varios miembros, si no se mueve, es una iglesia que se atrofia, ¿sí? No ejercita sus músculos. Entonces llegamos a atrofiarnos. Esto lo enlazo con la segunda pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con aquellas iglesias que se enfocan a sí mismos? Yo escuché una vez una frase de un predicador que decía, las iglesias que no crecen para multiplicarse, crecen para sepultarse. Entonces, tremendo, ¿no? Sí. Entonces ahí pues tenemos una tremenda responsabilidad nosotros, ¿no? Compartir el amor de Dios con los demás, ¿no? Dice el apóstol Juan, voy a leer otro texto en San Juan 15, dice el versículo 11, dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El gozo de Dios es ver que su misión aquí, el de Jesús, ¿no? Que su misión aquí en la tierra se cumplió. Cumplido es, ¿no? Dijo Jesús. Y ese gozo, el Señor nos lo ha transferido a nosotros, ¿sí? Así que nosotros nos gozamos cuando vemos que un alma es rescatada de la garra del enemigo, ¿no? Que alcanza la salvación. Lo que tenemos que hacer es perseverantes y fieles al mandato de Jesús. El Señor nos dé su espíritu y su valor. Muy bien, amigo, muchas gracias. Muy buena exposición. Y es que, como lo ha dicho bien, Dios es un apasionado por salvar personas. No hay nada más importante para Él. Es su ferviente deseo, como dice Pablo a Timoteo, que todos se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Y la iglesia que Él fundó debe de hacer lo mismo, apasionarse por la misión, trabajar por la misión. Y todos los departamentos de la iglesia tienen que trabajar en pro de la misión. Cuando Adra ve por los necesitados, es darles de comer, como Jesús dio de comer, pero al mismo tiempo buscar la posibilidad de darles la salvación. Y trabajamos como los niños, como lo hace Lorena, también. Lorena tiene muchas visitas en su club. Está lleno de visitas al Club de Exploradores de Lorena. ¿Por qué? Porque está trabajando con la misión, y si trabaja con los niños, después trabajará con los padres.
El departamento de jóvenes también, trabajar por la misión. Un joven puede ganar a otro joven para el Evangelio. En fin, esta es una razón muy importante, ¿verdad? Cumplir con la misión, ser obedientes a la gran comisión. Gracias, Lucio, gracias por compartir estos conceptos tan interesantes sobre la misión y el corazón de Dios. Bueno, vamos a continuar ahora con la última sección ya de nuestro estudio, ¿sí? La última sección tiene que ver con la quinta razón por la cual testificamos. Tiene que ver que testificamos por amor, ¿verdad? Pablo decía, el amor de Cristo nos constriñe. Y ahora tenemos esta pregunta que es para Lorena, para que Lorena nos ayude a trabajar con ella, y es, ¿qué motivó a Pablo a experimentar pruebas y tribulaciones, peligros y dificultades por el bien del Evangelio? ¿Y cómo puede esta misma motivación impulsar nuestro servicio por Cristo? Muy bien, esta es una pregunta súper interesante y voy a pedirle entonces a Lorena que trabaje con esta pregunta. Adelante, Lorena. Vale, pues a mí me encanta el apóstol Pablo, me encanta leer sobre él porque, claro, siempre que leo me ayuda muchísimo en mi vida personal, en mi vida espiritual, porque cuando él perdió la vista, me di cuenta que allí era cuando tenía vista. Entonces, él tenía una pasión tan grande por su trabajo que cuando mataba a los cristianos y hacía todas esas maldades, pues lo hacía convencido de que era lo correcto. Y cuando Dios le mostró la luz, pues no perdió la pasión, sino que la enfocó hacia el amor de Jesús. Y trabajó con esa misma pasión, sin perderla, con la verdad en la mano. Entonces, yo siento que cuando él perdió la vista, camino a Damasco, pues fue cuando realmente tuvo vista, porque desde ese momento él empezó a predicar la verdad. Y entonces todas las pruebas, dificultades que se le atravesaban, ya tenían un sentido real, porque ahí fue cuando él entendió y comprendió que él se estaba enfrentando no solamente a personas, sino se estaba enfrentando a Dios. Y comprendió el gran amor que Dios tenía hacia él, que le dio esa oportunidad, porque sabía que se podía sacar algo bueno de él y de todos nosotros. Dios nos da oportunidades cada día de nuestras vidas para que nosotros repartamos este mensaje, esta misión que Él nos dejó, porque Él ha cumplido sin tener ninguna necesidad sino el amor que tuvo por nosotros de venir a morir. Dios entregó a su Hijo y solamente nos dejó esta pequeña misión, que es pequeña para lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces yo pienso que todos los problemas y dificultades que esta vida nos presenta, pues nos tiene que acercar de una manera a Dios. Así como a él, a Pablo, pues hizo que cambiara drásticamente toda su vida, pues nosotros deberíamos de cambiar también así nuestra vida e intentar testificar acerca de Dios a todas las personas que están a nuestro alrededor, sean niños, adolescentes, personas mayores, sin importar la condición de cada persona, porque el amor es lo que nos debería de motivar, de mover el amor a Cristo a trabajar. Y entonces, claro, ahí viene nuestro lema de los exploradores, que el amor de Cristo nos motiva. Y eso es lo que le enseñamos a nuestros pequeñitos, que por amor nosotros hacemos, por amor le enseñamos a ellos, por amor les contamos las historias que les contamos, por amor muchas personas dicen, ¿no estás cansada? Y no sé qué, le digo, no, ¿por qué voy a estar cansada? Si yo quiero que todos esos niños crezcan en la palabra y a través de esos niños llegar a los padres y a través de los padres pues a toda la familia que está a su alrededor. Y aparentemente se puede pensar muchas veces que a través de un niño no se llega a toda una familia, pero sí. Se han visto un montón de casos que niños han compartido y yo tengo muchas experiencias que contar y me da mucha satisfacción a mí personal en poder llegar hasta los niños y sé que Dios utiliza a cada hermano de iglesia, a cada miembro de iglesia y a cada persona para que a través de sus dones y talentos pueda llegar. Muchas veces nos sentimos
tristes y desalentados porque no tenemos el don de predicar, de salir a estudios bíblicos, pero Dios siempre nos da un don o un talento para que nosotros nos acerquemos a otra persona. Tal vez sea dando nuestro testimonio, tal vez sea compartiendo con los niños, tal vez sea hablando a los adolescentes, porque cada uno tenemos dones diferentes. Entonces, utilizar nuestros dones por amor a Jesús, que es lo mínimo que nosotros podemos hacer para que todas las personas puedan tener acceso y nosotros de esa manera acercar la segunda venida también. No porque Dios nos necesita a nosotros, sino porque nosotros lo necesitamos a Él. Gracias Lorena, tremendo tu experiencia con los niños. Me gustó eso, el lema de los exploradores, ¿no? El amor de Cristo nos motiva o nos constriñe, como decía Pablo. Y es que esa palabra constreñir significa instar, impulsar, controlar, motivar. Y es que el amor de Cristo era el que controlaba las acciones de Pablo y motivaba su testimonio. Él con un propósito inquebrantable, con una pasión, con ese espíritu único que le caracterizó, compartió el plan de la salvación en todo el mundo del Mediterráneo. Él iba de iglesia en iglesia trabajando apasionado por la misión. Muy bien, prácticamente estamos culminando ya con nuestro repaso de la lección. Estamos en esta quinta sección, ¿verdad? Y la última pregunta es para Pino y es: ¿por qué crees que cada uno de los evangelios termina con un mandato similar? Casi todos terminan con ir y predicar el evangelio. Y la pregunta última es: ¿qué significó esto para los creyentes del primer siglo? ¿Y qué debería significar para nosotros hoy? Así que una pregunta muy interesante para Pino. Vamos a darle la palabra a Pino. Es tu momento, Pino, para que puedas intervenir. Adelante. Los evangelios, aunque fueron escritos para diferentes grupos, unos para los judíos, otros para los gentiles, nos dan una visión de lo que es la vida de Jesús, su nacimiento, su crecimiento, su ministerio, sobre todo su vida de servicio, su sacrificio por amor a la humanidad y también su resurrección. Cuando Él se despide, o cuando una persona se despide, y sobre todo cuando se despide para un largo tiempo, normalmente se suelen decir las palabras más importantes. Acuérdate, no te olvides de... Un ser humano que se despide da una serie de instrucciones o de recuerdos a la persona de la que se despide. Jesús, y yo creo que eran las palabras más importantes, por eso las recogen los 4 evangelios, da una, diríamos orden porque está escrito en imperativo, pero realmente es la oportunidad de colaborar. Y dice predicar, bautizar, compartir el evangelio, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra, o en otro evangelio dice a todo el mundo. Era la necesidad de que no tenía sentido su vida, ni su muerte, ni su resurrección, si esa salvación no se compartía, si no se llevaba hasta otros lugares, hasta el extremo último de la tierra. Entonces, esa es la misión que nosotros tenemos, llevar ese evangelio, esas buenas nuevas de que Jesús por amor murió y de que resucitó y de que ha ido a preparar un lugar para nosotros. Si eso no lo compartimos como lo hicieron los primeros discípulos en los evangelios, no tendrían ningún sentido. Ellos lo llevaron hasta el límite de su mundo conocido, lo siguieron las posteriores generaciones y nosotros tenemos el mismo privilegio que tuvieron ellos, el de ir, el de testificar, el de compartir, porque de nada vale que nos relacionemos con otras personas si no le llevamos la palabra de vida. Esas personas pueden ir a la muerte eterna por la falta de compartir yo, por la negligencia de no hacerlo. El Señor nos invita a que seamos copartícipes de Él, que es un enorme privilegio de llevar el mensaje de salvación, de llevar la preciosa semilla a las personas que nos rodean, hasta el fin del mundo. Amén, amén. Gloria al Señor. Pues prácticamente hemos concluido las 5 razones por las cuales debemos de testificar, ¿no es cierto? Y bien, vamos a la conclusión de nuestra lección, y la conclusión la tenemos a continuación. Tengo aquí un pensamiento muy bonito que estaba al final de nuestra lección, al final de nuestro folleto, y vean lo que dice, a mí me gustó mucho. Dice: la Iglesia del Nuevo Testamento enfrentaba el peligro de no entender el propósito de su existencia. El Eda White describe este peligro.
La persecución que sobrevino a la iglesia de Jerusalén dio un gran impulso a la obra del Evangelio. El éxito había acompañado la administración de la palabra en ese lugar y había peligro de que los discípulos permanecieran demasiado tiempo allí, desatendiendo la comisión del Salvador de ir a todo el mundo, olvidando que la fuerza para resistir al mal se obtiene mejor mediante el servicio agresivo. Comenzaron a pensar que no tenían ninguna obra más importante que la de proteger a la iglesia de Jerusalén de los ataques del enemigo. En vez de enseñar a los nuevos conversos a llevar el evangelio a quienes no lo habían oído, corrían el peligro de adoptar una actitud que indujera a todos a sentirse satisfechos con lo que habían realizado. Hay que recordar que la iglesia del primer siglo tuvo ese gran desafío de predicar el evangelio, pero también tuvo el gran peligro de quedarse quietos. ¿Sí? Hay que recordar que la comisión se cumplió cuando el Espíritu Santo dijo: recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta todos los confines de la tierra, ¿verdad? Así es que muy interesante. Y quizás para que todos se despidan, un minutito para que cada uno responda. ¿Por qué incluso hoy debemos tener cuidado con el mismo peligro potencial ante los desafíos misioneros que tenemos por delante? ¿Por qué esa actitud sería tan terrible, incluso trágicamente equivocada para la iglesia de nuestro tiempo? Esto es una pregunta donde todos participamos y que todos podamos decir una opinión sobre esto. ¿Será un peligro para nuestra iglesia en nuestro tiempo? ¿Qué decís? Bueno, no, ¿puedo hablar? Sí, cualquiera de los tres. No, que no nos olvidemos que la iglesia del tiempo del fin es una iglesia tibia, ¿no? Que le cuesta arrancar, le cuesta, ni es fría ni caliente, ¿no? Entonces, bueno, pero también los discípulos necesitaron el impulso del Espíritu Santo y fueron movidos, impulsados por el Espíritu Santo. Hasta entonces también sentían temor y tenían dificultades, ¿no? Como la tenemos nosotros. Yo creo que hoy nos falta compromiso. ¿Sí? Tenemos compromiso con la familia, en el trabajo, con tantas cosas. Pero en la escala de compromiso, el Evangelio a veces no aparece en la lista. Y ahí es donde fallamos. Y el peligro que corremos, pues el que decíamos antes, que la iglesia, pues, podemos quedarnos fuera del arca. Ese es el peligro. Claro, es un peligro que la iglesia debe correr. ¿Alguno de ustedes quisiera comentar algo? Pino, Lorena. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo. A ver, Pino, después Lorena. Sí, Pino. Sí, lo que yo estoy de acuerdo, estaba pensando en lo que dijo Lucio, que tenemos esa tibieza, estamos muy acomodados y nos falta ese compromiso con Dios para poner lo que es el primer lugar, para ordenar nuestra escala de valores, porque la iglesia está como dormida, pero nosotros también que somos parte de la iglesia. Y tenemos que pedir el Espíritu Santo que nos revitalice cada día y que ponga en nuestro corazón el anhelo de salvar almas, de llevar ese mensaje a las otras personas para que no solo que la iglesia pueda crecer, sino que haya muchas almas esperando a Jesús cuando Él regrese. Amén, muy bien. O sea que hay que sacudirnos la tibieza y comprometernos. Lorena, las últimas palabras son tuyas. Adelante. Vale, pues yo lo que digo, sí es verdad que la Biblia nos describe como tibios, pero esa es una decisión personal de cada uno. ¿Qué quieres ser en verdad tú? ¿En verdad quieres ser tibio? Yo no quiero. Yo quiero ser frío o caliente, pero tibio no, porque tibio no sabe, nada sabe bueno tibio. Entonces pienso que lo que nos falta es valentía, valentía para luchar, valentía para enseñar, valentía para demostrar lo que somos realmente. Y tenemos mucho conocimiento y muchas veces no es solamente impartir conocimiento, sino a través de nuestra vida podemos llegar a ser mucho más caliente que enseñando toda la palabra de Dios. Entonces yo le insto a todos los hermanos y hermanas para que utilicen sus dones, sus talentos, y que si ellos están dentro de la iglesia es porque Dios los escogió y porque confió en ellos, que ellos iban a llevar el mensaje a otras personas. Y esa es la misión que Él nos dejó, por lo cual tenemos que hacerlo, no porque tengamos un compromiso, sino porque lo amamos a Él y deseamos su venida pronta.
Muy bien, muchas gracias, Lorena. Gracias por compartir esto. Estamos ya casi finalizando, ¿verdad? Y ahí está la pregunta, ¿por qué incluso hoy deberíamos tener cuidado, hemos dicho, ¿verdad? Con el mismo peligro potencial ante estos desafíos misioneros que tenemos por delante. Y por qué incluso esa actitud sería tan terrible, incluso equivocada. El Señor nos ayude para que no caigamos en un error de ese tipo, que no nos institucionalicemos, sino que sigamos con ese primer amor de compartir el Evangelio con otros. Tenemos 5 razones poderosas que hemos desarrollado hoy por las cuales debemos de predicar el Evangelio, ¿sí? El amor de Cristo es una de ellas, por ser obedientes al mandato de Dios, porque Dios quiere que todo el mundo se salve y hay que darle la oportunidad a otros que se salven. En fin, 5 razones hemos puesto hoy. Bueno, recuerden la iglesia de la iglesia del primer siglo, dice que día tras día en el templo, de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar la buena nueva de que Jesús es el Mesías. Dios nos ayude y como iglesia nos sacudamos la tibieza y hagamos un compromiso con la gran comisión de predicar el Evangelio a todo el mundo. Vamos a concluir con una oración. Pino, por favor, nos diriges en oración para concluir, por favor. Gracias. Oramos. Señor nuestro, Padre Santo, que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor, porque un día tú nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable, porque encontramos la perla de gran precio, el gran tesoro. Ayúdanos, Señor, a saber compartirlo. Utilízanos, Señor, como buenos instrumentos en tus manos para poder sembrar la buena semilla y que el Espíritu Santo pueda dar el crecimiento para vida eterna. Que muchas personas puedan conocerte, no solo por nuestra palabra, sino por nuestra vida, Señor, que podamos reflejarte a ti y que nos bendigas como iglesia para avanzar y hasta que tú regreses permanecer fieles y compartiendo la misión que tú nos dejaste. En el nombre bendito de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien, pues amigos, hemos concluido con la lección de esta semana y apreciamos mucho la presencia de nuestros amigos instructores de esta semana y ya les esperamos para la siguiente con una lección número 2 de esta serie de la testificación, haciendo amigos para Jesús. Gracias amigos, bendiciones para todos y hasta la próxima. Tengo un plan. A veces he pensado cómo puedo hacer algo grande o algo diferente a lo que hacen todos. Y después de tantos días sin cole y tantas horas para pensar, se me ocurrió poner un pequeño ladrillo. Tengo muchos, me encanta jugar con ellos. Cogeré uno y lo guardaré para construir. Y así, cuando recibo un nuevo ladrillo, volveré a guardar otro para seguir construyendo. Mis pequeños ladrillos construirán algo enorme, un gran muro de protección. Pensaba estas cosas cuando descubrí que hay muchos niños como yo, y que si todos ponemos nuestro pequeño ladrillo, uno y luego otro, poco a poco sin parar, es posible que continuemos un gran movimiento. Un movimiento que nos mantenga a salvo del peligro, informados de lo importante, conquistando grandes retos. Con una pequeña semilla, ¿cuánto podemos lograr? Y de pronto lo vi, el lugar perfecto para guardar mis sueños, hasta que pueda entregarlos a quien corresponde. Este será mi plan de dadivosidad personal, a través del cual devolveré lo que no me pertenece. Existe un pequeño sobre donde guardar al menos la 10ª parte de todo lo que recibo, o donde dar sin pensar cuánto, sino en los porqués. Porque estoy agradecida de cumplir años, por los mimos de mis abuelos o tíos, por aquellos que no tienen cuando yo tengo tanto, o por mis ahorritos especiales. Quiero conseguir ese sobre hoy mismo. Así podré ir guardando mis ladrillos hasta que nos podamos juntar nuevamente. Yo también tengo un plan de dadivosidad personal.
Hola, muy buenas. Todos sabemos que estamos viviendo momentos muy delicados. Nuestro concepto de mundo está cambiando muy rápido, pero seguimos confiando en Dios. Aunque estamos resguardados en nuestras casas, no dejes que esto te paralice a seguir llevando las buenas noticias que Dios te dejó un día en su palabra. Para ello es necesario que cada uno dé sus ofrendas y diezmos según crea que deba hacerlo. No tenemos que dar con tristeza ni por obligación, sino porque Dios ama al que da con alegría. Si eres de la Iglesia de Las Palmas, podrás depositar tu ofrenda mediante transferencia a esta cuenta bancaria. Si eres de la Iglesia de Tamaraceite, podrás depositar tu ofrenda mediante transferencia a esta cuenta bancaria. Si eres de Hope Home, podrás depositar tu ofrenda mediante transferencia a esta cuenta bancaria. Si eres de la Iglesia de Vecindario, podrás depositar tu ofrenda mediante transferencia a esta cuenta bancaria. Y si eres de la Iglesia de Ingenio, podrás depositar tu ofrenda mediante transferencia a esta cuenta bancaria. Y recuerda, Dios está siempre al control. Y ahora viene el momento más esperado de toda la casa, la historia para los peques. Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama Demasiadas ofrendas. El versículo para memorizar está en Salmos capítulo 54, versículo 6 que dice: Te presentaré una ofrenda voluntaria y alabaré, Señor, tu buen nombre. El mensaje es: adoro a Dios con mis ofrendas. ¡Suficiente! ¡Suficiente! Ya tengo suficiente en mi plato, dijo sonriendo el papá. ¿Y tú, José, tienes suficiente en tu plato? Se sonrió la mamá. José también se sonrió. Él sabía lo que su madre estaba pensando. Se comería todo lo que estaba en el plato y pediría más. Entonces su mamá le diría bromeando que comía como un caballo. ¿Cuándo es suficiente? Hace mucho tiempo, Moisés les dijo a los israelitas que ya no traigan más porque ya tenían lo suficiente. Así es como sucedió. ¡Vengan rápido! Llamó muy emocionado el padre de familia asomándose dentro de su tienda de campaña. ¡Vengan rápido! Moisés tiene un anuncio muy importante que hacer. Todo el pueblo de Israel se está juntando para escucharlo. La mamá soltó lo que estaba haciendo y tomó en sus brazos al bebé. Lea corría detrás de ella, seguida de sus hermanos menores Simeón y Gersón. Pronto se juntaron otras familias israelitas que se reunían para escuchar lo que Moisés iba a decirles. Dios me ha dado instrucciones para que construyamos un lugar de reunión. Un lugar especial en donde Dios se encontrará con nosotros y en donde podremos adorarlo. Necesitamos muchos materiales. Solamente deben contribuir aquellas personas que realmente quieran hacerlo. Necesitamos oro, plata y bronce. Necesitamos hilos de color azul, púrpura y escarlata. Necesitamos lino fino, pieles de animales, madera de acacia, aceite de oliva, especias y piedras preciosas.
Solamente pueden hacer donativos aquellos cuyo corazón sea movido por Dios a hacerlo. Sus regalos serán una ofrenda para Dios. Necesitamos también artesanos hábiles de toda clase, hiladores y tejedores que nos ayuden a preparar los materiales, personas que puedan trabajar el oro, la plata y el bronce. Necesitamos personas que puedan cortar y engastar piedras preciosas, carpinteros que trabajen con la madera, tejedores que puedan tejer pelos de cabra y lino para hacer las cortinas y las vestiduras sagradas que usarán los sacerdotes. Bezaleel, de la tribu de Judá, y Aholiab, de la tribu de Dan, estarán a cargo de los artesanos y del trabajo. El Espíritu de Dios les ha dado la habilidad y el conocimiento para enseñarles a otros a hacer esta obra especial. Tan pronto como Moisés dejó de hablar, una ola de entusiasmo se levantó entre toda la multitud. Lea dijo muy emocionada: «Mamá, podemos ayudar de muchas maneras. Tú eres una de las mejores hiladoras y tejedoras de todo el pueblo. Yo cuidaré al bebé para que tú puedas hacerlo». Simeón dijo: Y tenemos un espejo y un peine de bronce. Moisés dijo que necesitaba bronce. Y tú y mamá tienen joyas de oro. Añadió Gersón: «Tenemos también zarcillos y brazaletes de oro», dijo Lea. Su mejor amiga en Egipto le había dado brazaletes la noche en que partieron. Al día siguiente la familia juntó entusiasmada esas cosas. Juntos las llevaron al lugar donde se estaban recolectando los materiales de construcción. Ya había montones de ellos. Las joyas de oro en esta parte y las de plata en esta otra. Las vasijas de bronce y otros utensilios un poco más allá. Las pieles de animales, la madera de acacia y el lino, todo esto estaba en una pila diferente. La gente que venía a traerlo estaba muy feliz. Se respiraba entusiasmo por doquier y parecía un alegre día de fiesta. Todos los días, ella, Simeón y Gersón iban hasta los montones de materiales. Les gustaba ver cómo iban creciendo las pilas de materiales. Entonces, un día, los trabajadores le dijeron a Moisés: «Ya no traigan más materiales para ayudar a construir el tabernáculo. Ya es más que suficiente». Todos han sido tan generosos que Moisés dijo a la gente que ya no donen más. El pueblo de Israel había sido generoso. Amaban a Dios tanto como ella. Todos querían ver construido el tabernáculo. Momentos musicales. Cielos y mares anuncian Cristo viene, nuestra esperanza al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Muchos han dicho en su nombre: soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Maranata, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata, qué glorioso encuentro.
majestad y gloria vendrá del cielo. Los que murieron en él resucitarán. Pronto vendrá, no tardará, él volverá. Pronto le veremos. En un instante seremos transformados. Nuestro vestido será la inmortalidad. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Maranatha, Cristo viene, por su pueblo que fielmente le esperó. Maranatha, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranatha, qué glorioso encuentro. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto vendrá, pronto vendrá. Pronto Jesús volverá. Maranatha, pronto vendrá. Cristo pronto vendrá. Pronto Jesús volverá. Pronto vendrá, Cristo pronto vendrá, pronto Jesús volverá. En ti, mi Dios, voy confiando, caminaré tras de tus pasos, aun cuando esté débil y sin paz. Recordaré que eres mi Dios, te llamaré y tú escuchando responderás. Ve caminando, te llevaré hacia un lugar donde encontrar al fin la paz. Dios, oh, mi Dios, oh Dios, mi Señor,
Voy a caminar hasta el nuevo hogar. Te invito hoy a ti. Caminaré por la eternidad. Te he sido fiel hasta el final. Momentos de oración. Feliz sábado, mis hermanos. ¿Cómo se encuentran? Hemos elegido un lugar en la naturaleza para poder compartir esta meditación. En este momento no es sábado para nosotros. Hemos salido con Matías a hacer unas visitas y el pastor Tomás nos llamó y nos pidió, ya nos había pedido Joel en algún momento, así que aprovechamos ahora para compartir. Es bonito poder estar hablando, hay un teléfono de por medio, un camarógrafo que es Matías, pero uno recuerda cada templo de las 5 iglesias, cada uno, tantos años tan lindos, y es lindo, y te envío un saludo grande y que sepas que es una alegría poder compartir un texto. Quiero que busques en la Biblia Lucas capítulo 7. La verdad que yo nunca había predicado de esto, tal vez desde esta perspectiva. Lucas capítulo 7, no solo aparece esta historia en Lucas, aparece en los evangelios, está en Mateo, en Marcos, en Juan también. La historia es muy conocida, la mujer que derrama su perfume. Esa mujer era
María Magdalena, la hermana de Lázaro, le habían quitado 7 espíritus, sabemos 7 demonios, sabemos algo más por lo que dice Elena de White. Para Juan lo narra y destaca a los discípulos que cuando tira ese perfume, 300 denarios, ya lo sabes, 300 días de un jornalero de trabajo de sol a sol, un perfumazo era. Un perfume que te lo ponía y te duraba todo el día. Mi hermana a veces me dice, mira, ponte perfume. Yo uso perfume de 10 euros, hermano. Y bueno, van bien. He descubierto uno muy bueno. Pero tú te lo pones, me dice, póntelo en la ropa, es mucho mejor que en la piel. Y una vez mi mamá me regaló un perfume de $20 en Argentina. Mi mamá se le fue la $20 en Argentina. Llegó la noche. Me arrodillé a orar en el culto. Había estado todo el día de acá para allá. Cuando me arrodillé a orar, sentí el perfume. Era un perfume bueno el de mamá, pero el de esta mujer. Y dice Juan que cuando lo narra, Judas dice, hubiéramos usado. Y Juan lo delata, lo descubre a Judas y dice, lo que pasa es que Judas era ladrón. Pero Lucas pone en escena al anfitrión, que era Simón el leproso, Simón el fariseo, dice el Evangelio. El N.Y. va a decir que Simón le está haciendo esa fiesta como un agasajo porque le había curado nada más y nada menos que de la muerte, que la lepra. Y el ex leproso va a hablar. Y el título de esta meditación es: podemos ir a la Biblia desde la religión o desde el Evangelio. María va desde el Evangelio, Simón va desde la religión. Dice Simón cuando vio esto, el versículo 39, capítulo 7 de Lucas, cuando vio esto el fariseo que había convidado, dijo para sí, ya la palabra en nuestro idioma al menos no suena muy bien. Es Jesús, ¿no? Si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Vaya palabritas de Simón, el ex leproso. Pero la historia dice que Jesús leyó esos pensamientos. Y entonces Jesús le dijo en el versículo 40, Simón, una cosa tengo que decirte. Y Simón, yo les aseguro que frenó el tiempo, que suspiró profundo y que se dio cuenta de que el versículo que había dicho antes era un poco fuerte. Y al estilo Natán David viene Jesús ahora a contarle una parábola. Y Jesús le dice, mira, hay 2 deudores, uno debe 500 denarios, el otro debe 50 denarios. ¿Quién va a amar más? ¿Quién, Simón, va a amar más? Qué pregunta, ¿no? Para pensarla. ¿Tú quién crees que eres, Simón? Tú eres el de 50, tú te estás creyendo que tú eres el de 50. Dice Elena de White que Jesús quería mostrarle a Simón que él era el deudor de 500. Momento. Que María era muy pecadora. Que María tenía 7 demonios. Que María había tenido una mala vida. No. Jesús quería mostrarle en realidad. Y Simón contesta. Simón dice, y el que más se le perdonó. Mi hermano, alguien dijo una vez, la Biblia es una historia adornada con normas y no lo contrario. La Biblia no es un conjunto de normas adornado con historia. La Biblia es una historia de amor, es una historia de gracia. Una vez un golfista había cometido unas cuestiones, le hacen un reportaje y él dice, yo quiero cambiar y voy a seguir la religión de mi madre. La madre era budista. Y yo te aseguro que el budismo le iba a hacer bien. Que el budismo tiene normas muy buenas. Que los musulmanes tienen normas muy buenas. El sintoísta de Japón tiene normas que te van a hacer bien. El animista de África también. Pero si tú vas a la Biblia solamente para ver las normas, para ver lo que tienes que cumplir, para empezar a cumplir, no estás haciendo mucho más que un animista, que un sintoísta, que un musulmán y que un budista.
El capítulo 8 te dice es Cristo que viene, que nos ha redimido, es la cruz. Y el capítulo 8 te dice y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice el capítulo, es el que te hace ser hijo de Dios y no una criatura. El que te hace ir a la Biblia desde el Evangelio y no desde la religión. El Espíritu Santo es el que hace que more Cristo en ti si no está el Espíritu Santo. El Espíritu es el que te libera de la esclavitud y del temor, que es lo que le pasó a María. ¿Te das cuenta la diferencia entre María y Simón? Una vez un abogado paró su coche descapotable, semáforo en rojo, miró a la izquierda, otro coche, una dama, se miraron. El abogado percibió que esa dama algo le insinuaba. La dama lo había mirado como podría mirar cualquier otra cosa. Semáforo en verde, la dama sigue para su casa, el abogado la sigue. La señorita se da cuenta por el retrovisor que se la están siguiendo, dobla para asegurarse, dobla el abogado, dobla el abogado. Cuando llega un momento esa mujer frena el coche, el hombre frena el coche, baja como un ganador del coche y cuando mira para arriba decía estación de policía, ese hombre se había metido en un lío. El pecado lo había llevado a no darse cuenta de que estaba siendo dominado. Y ese hombre, dice esta historia, recapacitó y dijo, yo necesito un Salvador, porque la diferencia entre el Evangelio y la religión en sí es que nosotros necesitamos un Salvador, en que nosotros no somos los héroes. Cuando tú lees la Biblia y tú empiezas a cumplir, te sientes tú el héroe, pero esa mujer de héroe no tenía nada. Eso es lo que hace la diferencia. Y yo quiero hoy llevarte a meditar sobre cómo es tu cristianismo. Y le dijo Simón mirando a la mujer, versículo 44, ¿ves a esta mujer? Y la mujer avergonzada, entré a tu casa, Fabián, y no me diste agua para mis pies. Vamos, entraste a mi templo, nada. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas. Fíjense, el versículo 38 dice, y estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos, besaba sus pies, etc. Sigue hablando ahora Jesús. No me diste beso, mas esta, desde que entré, ¿por qué le daba tantos besos? ¿Por qué ese derroche de talento, ese derroche de esa entrega total por el Evangelio? Porque ella sabía quién era, sabía lo que Dios había hecho en su vida. El Espíritu Santo, lo primero que hacía en ella es mostrarle lo pecadora que era y la bendición que tenía ahora en vivir con Cristo. Eso hace la diferencia. Cuando el Espíritu Santo viene, lo primero que te muestra es que tú eres un gran pecador. Simón, cuando tú lo lees, no parece muy que el Espíritu Santo estuviera con él. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Hay un texto en Santiago que dice, los demonios creen y tiemblan. Y yo siempre me hace pensar, es que el demonio cree. Es que si yo creo que Dios es poderoso, que Dios es grande, que Dios va a volver por segunda vez. Hay un demonio que le dice a Jesús, en el caso del endemoniado Gadareno, le dice, nosotros sabemos por qué has venido, todavía no llega la hora de juicio. Sabía hasta cuándo iba a venir una hora de juicio. Es decir, que saber mucho de Dios, creer en Dios, no te hace mejor que un demonio. Es decir, que temblar por la evidencia del poder de Dios. Hay una cita de El conflicto de los siglos que dice que los perdidos, cuando viene Jesús por tercera vez, se van a arrodillar ante Jesús, pero no porque estén arrepentidos, no porque sientan dolor por el pecado, no porque tengan una gratitud al Señor por la transformación, simplemente por el poder de Dios se van a arrodillar. Así que mi hermano, si tú a veces puedes temblar, y yo no tiemblo ante la palabra de Dios, pero si tú tiemblas, no te hace mejor que un demonio. Lo que te hace ser un cristiano de verdad
es aceptar su gracia, entender lo que Cristo ha hecho en tu vida y ser lo más parecido a esta mujer. Que el Señor nos ayude a ir hacia Él con ese espíritu. Hace cuánto que no lo besas, hace cuánto que no lo unges, hace cuánto que no escatimas en esfuerzos. Has hecho y he hecho de la religión como yo quiero, yo me acerco a Dios como quiero. Eso es religión. En el Evangelio es Cristo el que se acerca. Caemos ante la roca y somos seducidos y somos quebrantados por Él. Yo deseo eso para mi vida. Me falta mucho, pero lo deseo. Y termino. Pero quiero que veas a Matías. Yo creo que si hago así, ves a Matías. Él ha estado conmigo hoy todo el día. Así que vamos a terminar con una oración. Nos falta Melissa y la mamá, pero hoy me acompañó Matías. Vamos a orar. Buen Padre, gracias Señor porque tú eres bueno. Gracias Señor por esas iglesias preciosas que están ahí en Gran Canaria. Te pido que las bendigas. Te pido que crezcan. Te pido que bendigas ricamente a su pastor, a la esposa de Tomás, a Betty. Guíalo, Señor. Te pido el derramamiento del Espíritu Santo sobre esas iglesias y sobre las iglesias de España. Y gracias. Por tus planes, grandes sueños tienes para